Lo que vamos a ver ahora es cómo hacer un mapa de calor, ¿sí? Para hacer un análisis de concentración de un fenómeno a partir, en este caso, de una variable censal. Recuerden que ya habían bajado, ¿sí? La cartografía de rayos censales de la página del INDEC. Volvemos a repasarlo rápidamente. Ustedes tenían el link, ¿sí? En plataforma. Íbamos a la página del INDEC. Una vez que entrábamos en la página del INDEC, íbamos a estadísticas, geografía, códigos y cartografía. Cartografía. Y lo primero que tenemos que hacer era ir aquí, ¿sí? Para descargar la cartografía censal. Lo que nosotros vamos a descargar es el shape, ¿sí? El vector de rayos censales, como hicieron al principio, ¿sí? De la cursada, que nos bajamos los vectores, ¿sí? Los límites de radio censal del área de interés o de la provincia que ustedes habían elegido. Recuerden que podíamos bajar información censal a nivel provincia, a nivel departamento, a nivel de localidad censal, y para bajar a nivel de radio censal hay que aquí seleccionar una provincia, ¿sí? En este caso vamos a hacer un mapa de calor de una variable censal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? De Cava. Al cliquear aquí nos descargaba el archivo zipeado con la cartografía de límites de radio censal para Cava en este caso, ¿sí? El objetivo, ¿sí? De hacer esto es obtener un mapa de calor y la salida, ¿sí? El output que vamos a obtener es un raster, ¿sí? Una variable cuantitativa continua en formato raster, una variable censal, una variable social, ¿sí? Y por ende vamos a obtener un DEM, un modelo digital de elevaciones, pero donde la Z no va a estar representando la altura del terreno, sino que vamos a representar en este caso total poblacional. Sí, vamos a trabajar con la variable censal de total poblacional, cantidad de población a nivel de radio censal. Entonces vamos a tener una superficie estadística, un DEM en formato raster de el total poblacional, y al hacer un mapa de calor lo que vamos a obtener es la concentración de esa información, o sea, vamos a obtener un mapa de densidad, ¿sí? Ya que vamos a utilizar la herramienta que se llama densidad de kernel. Es el método por el cual vamos a obtener un mapa de calor a partir de interpolar información, que en este caso va a ser una información puntual. Vamos a interpolar esos puntos y vamos a obtener a partir de una capa de puntos una capa raster, que es el mapa de calor. Por ende, lo que vamos a obtener es un mapa de densidad del total poblacional, ¿sí? Un mapa de densidad de población a nivel Cava. Y ese es el mapa de calor que vamos a obtener, y en definitiva lo que estamos obteniendo es un DEM, ¿sí? Como ya vimos, modelo digital de elevaciones, pero repito, donde la Z no es la altura, sino que va a ser la cantidad de población, ¿sí? En términos de felicísimo, como vieron, específicamente vamos a estar obteniendo un MDT, ¿sí? Un modelo digital de terreno. La T de terreno, en este caso, repito, en términos de felicísimo, toda superficie estadística, ¿sí? Que caracterice una variable, un suceso, de manera cuantitativa, y que no necesariamente es la altura, ¿sí? Recuerden que el MDT engloba todos los casos en que uno puede representar mediante un raster una variable cuantitativa continua más allá de la altura del terreno. En este caso vamos a obtener un DEM de la cantidad de población a partir de un mapa de calor. Vamos entonces a obtener un mapa de concentración, ¿sí? Un mapa de densidad de cantidad de población a nivel Cava. Por las dudas repito que un DEM, ¿sí? Como vimos, se da tanto en formato raster como en formato vectorial, ¿sí? Un MDT engloba todas esas superficies estadísticas, pero que puede darse en formato raster como también en modelo vectorial. En este caso, el mapa de calor, repito, lo que se obtiene como output o resultado es en formato raster.
Lo vamos a mostrar ahora en el ArcGIS, ¿sí? En este caso. Acá lo tenemos descomprimido, ¿sí? Fíjense que tenemos el shape, ¿sí? La información en formato shape, y también tenemos un PDF aclarando un poco el metadato, ¿sí? Cómo se constituyó el dato o a qué refiere el dato. Bien, vamos a levantar entonces el shape en el GIS. Bien, y aquí lo tenemos levantado, ¿sí? Lo primero que siempre recuerden que hay que ver es en qué coordenadas estamos trabajando con esta capa, porque como ya venimos sabiendo hace rato, para muchos procesos siempre es preferible trabajar con coordenadas planas, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí estamos hablando de coordenadas proyectadas, ¿sí? En unidad de metros. Vamos a ver, y en fuentes, ¿sí? En la parte de coordenadas nos dice que está en Gauss-Kruger, ¿sí? En faja 3, es Postgar 94, ¿sí? Bien, ahí tenemos el falso 3.500.000. Bien, estamos en coordenadas planas. Vamos a indagar de atributos. Lo que estamos viendo entonces, los que nos acabamos de bajar, es la cartografía a nivel de radio censal para la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La cartografía censal, los límites de radios censales. Fíjense la información que nos provee con este shape de cartografía censal, ¿sí? La cantidad total de varones, de mujeres, el total poblacional, ¿sí? Viviendas particulares, esto creo que es en propiedad horizontal o habitadas. Realmente no recuerdo, habría que indagar el metadato y la cantidad de hogares, ¿sí? Lo que nosotros vamos a hacer entonces es un modelo digital de terreno, ¿sí? Sobre la densidad poblacional, ¿sí? Vamos a ver de cómo hacer un mapa de calor a partir de una variable censal en este caso. Bien, entonces la idea es obtener una superficie estadística, un modelo digital de terreno, a partir del campo total poblacional, como vemos aquí, para obtener, ¿sí? Mediante el método de mapa de calor, que es como se suele llamar, un modelado, ¿sí? Una superficie estadística referente a la densidad poblacional. Y dentro del método de mapa de calor vamos a utilizar el método de densidad de Kernel, ¿sí? Ahora lo vamos a ver. Entonces, necesitábamos bajarnos los radios censales, ¿sí? Para obtener la distribución espacial primero de esta variable, que sería el total poblacional en este caso, y a partir de este vector poder generar un raster, ¿sí? Una matriz estadística, una superficie estadística o un modelo digital de terreno de densidad poblacional mediante un mapa de calor. Entonces vamos a ir, en este caso lo muestro con ArcGIS, luego lo vamos a mostrar con QGIS. Vamos a ir a la caja de herramientas, voy a cerrar la tabla, a la caja de herramientas del ArcGIS, al ArcToolbox, ¿sí? Y fíjense que ahí lo tengo abierto, vamos a cerrarlo para que se ubiquen. Vamos a ir a la parte de herramientas de análisis espacial. Dentro de este menú de herramientas vamos a la parte de densidad y fíjense la primera opción que dice densidad kernel, ¿sí? Esto nos va a permitir obtener un mapa de calor que sería como un archivo, es un archivo de salida en formato raster, ¿sí? Donde nos va a indicar, justamente como dice el nombre, las zonas, ¿sí? Los focos de calor, donde hay mayor o menor concentración del fenómeno, ¿sí? Donde hay mayor o menor densidad del fenómeno, en este caso, de la cantidad de población. Bien, entonces, fíjense
que solamente soporta o puntos o líneas, ¿sí? Como inputs. O sea, uno puede realizar un mapa de calor, en este caso, a partir de un shape que sea de tipo, ¿sí? Geometría, punto o línea o polilínea, pero no polígono. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, un recurso que sirve justamente para también ver la tendencia, ¿sí? del fenómeno, en este caso del comportamiento espacial de la población, es quedarnos con los centroides de cada polígono. Y ahí obtenemos una capa de puntos para entonces poder, que actúe como input para esta herramienta. Entonces, antes de hacer el mapa de calor con la herramienta de densidad de kernel, sí que es un método para cálculo de densidad, lo que tenemos que hacer es calcular los centroides, ¿sí? de cada polígono como recurso para, digamos, transformar la información que está poligonizada en algo puntual, ¿sí? Y tomar el centroide de cada área, de cada límite de radio censal, resulta válido porque estamos caracterizando toda esa zona, ese comportamiento poblacional, en un punto ubicado en el centroide de cada área. ¿Sí? Que repito que para ver tendencias de comportamientos puede ser un recurso útil para analizar esa distribución espacial. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular centroides. ¿Cómo calculamos centroides? Vamos a buscar la herramienta. La tenemos aquí en Data Management Tools. Creo que es en General, si mal no recuerdo. No, no es en General. Acá en Futures tiene que haber algo que diga polígono a punto, ¿sí? O algo del estilo. Lo estoy buscando acá. Future to point, ¿sí? O sea, el input, que es un future, que en este caso es un polígono, me lo va a transformar a un punto, tomando el centroide. Entonces, en Input Future elegimos la capa de límites de radios censales, a partir de la cual queremos obtener los centroides. Le vamos a dar una ruta de salida, ¿sí? A este output. Y luego yo siempre le marco siempre le marco que la ubicación del centroide siempre esté contenida dentro de cada polígono, digamos, en este caso, del input, ¿sí? Pero de todos modos, si como son totalmente polígonos cerrados, si lo hacen sin eso también se los va a hacer bien. Pero bueno, siempre acá tienen de todos modos la descripción, ¿sí? Nos va entonces a calcular el centroide, ¿sí? Para cada registro, para cada elemento, para cada radio censal entonces de este input future. Le damos OK. Y nos va a generar entonces una capa de puntos. ¿Sí? Recuerden que hicimos future to point. En este caso el future es un polígono. Entonces va a calcular el centroide de cada polígono y lo va a digamos, resolver en una capa nueva de puntos con esos centroides. Y lo interesante es que nos va a guardar la información, ¿sí? de la tabla de atributos también en esta capa de centroides. Vamos a hacer un zoom. Fíjense que para cada polígono entonces nos calcula un punto, ¿sí? Con el criterio de la ubicación de su centroide. Tenemos siempre que corroborar por las dudas que
debiera haber tantos centroides como tantos polígonos, ¿sí? Tantos centroides como tantos registros en el input. Lo vamos a corroborar mirando la tabla de atributos. Nos dice que tenemos un total de 3.555 puntos, ¿sí? Centroides. Y si hacemos lo mismo en la capa de polígonos, de radios censales, nos debiera dar el mismo valor, ¿sí? Acá tenemos entonces de los radios censales tenemos 3.555 y de los centroides también, o sea que la herramienta funcionó correctamente calculando un centroide para cada polígono, ¿sí? Ahora sí, a partir de tener la información censal a nivel puntual, que es lo que soporta la herramienta de densidad de kernel, vamos a poder avanzar con el mapa de calor y obtener entonces un MDT de densidad poblacional en este caso. Fíjense que tengo la tabla de atributos abierta de la capa puntual, de la capa centroides, y vemos los mismos atributos, ¿sí? Del input original. Nos puede agregar alguna columna a partir de este proceso, ¿sí? De la generación del centroide. Pero fíjense que todas las variables censales originales son exactamente las que estaban. Acá tenemos población total. Entonces, que es la que vamos a usar para hacer un mapa de calor. Bueno, ahora sí, entonces, ya teniendo el input en forma puntual, ¿sí? Como lo requiere la herramienta, vamos a hacer un mapa de densidad kernel, ¿sí? Vamos al ArtToolbox. Vamos a ir a esta parte, ¿sí? De herramientas de análisis espacial. Y en la parte de densidad vamos a hacer clic en densidad kernel. Densidad kernel, ¿sí? Bien, ahora sí, vamos a poner el input, que van a ser el centroide, los centroides, mejor dicho. Acá lo llama, digamos, campo de población, ¿sí? Pero puede ser cualquier variable que uno quiera, a partir de la cual uno quiera hacer un mapa de calor. En nuestro caso coincide y también es total poblacional, ¿sí? Pero es el campo por el que lo llama. ¿Por qué? Porque este es el campo donde uno puede ponderar por una variable justamente el mapa de calor. Si nosotros ponemos nada, y los invito a que hagan la prueba y vean la diferencia entre poner nada y seleccionar una variable, como la que vamos a hacer de total poblacional, van a ver que no es exactamente lo mismo. Lo que acá les permite es generar un mapa de calor ponderado por la cantidad de mujeres, ponderado por la cantidad de varones, ponderado por el total poblacional en este caso, ¿sí? Ponderado significa que el punto que va a tomar para generar el mapa de calor no solo va a contarlo una vez en función de su localización, sino que va a representar tanta población como indique ese punto. Eso es lo que está, digamos, permitiendo al ponderarlo. Entonces, nosotros vamos a querer hacer un mapa de calor no de la ubicación de los centroides, sino o sea, ponderado, ¿sí? Sino del total poblacional. Yo quiero un mapa de densidad del total poblacional. Entonces, vamos a tener que ponderarlo, ¿sí? Por la variable de interés, que en este caso dijimos será total poblacional. De lo contrario, lo que nos estaría haciendo la herramienta si solo le ponemos nada o non, es haciéndonos un mapa de concentración de ubicación de centroides, ¿sí? Pero no un mapa de concentración del total poblacional, ¿sí? Esto va a estar ponderado por la variable total poblacional. Le vamos a dar una ruta de salida.
Siempre recuerden que los títulos son importantes para indicar luego qué contienen, ¿sí? Nos dice que no le pusimos, digamos, un punto .tif o un formato de extensión, ¿sí? Se lo vamos a agregar, lo queremos en punto .tif. Directamente lo agregamos y ahí solucionamos la advertencia, ¿sí? Y luego aquí lo que nos está pidiendo es como el tamaño de píxel de salida, ¿sí? De ese raster. Acá lo calcula automáticamente, pueden leer al costadito lo que nos dicen, la descripción que avisa. Podemos decirle nosotros que lo haga de 10 metros, ¿sí? De 10 por 10, porque queremos buena definición, podemos cambiarlo. Y luego el parámetro que también tenemos que saber qué significa para tener criterio de o lo dejamos por default o lo cambiamos en función de ese criterio, ¿sí? De que sepamos qué significa, es el radio de búsqueda. Bien, el radio de búsqueda tiene que ver con las relaciones de vecindad, ¿sí? Que va a tomar para realizar los cálculos. Tiene que ver con, para ese determinado área, ese determinado radio de búsqueda que uno define, en este caso 547 bla 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 metros, ¿sí? Recuerden, acá les explica, esto tiene que ver con el sistema de georreferenciación espacial del mapa de salida, de la vista, ¿sí? Estamos en metros, entonces acá estamos hablando de unidades, de distancias con unidades en función de esta referencia espacial, ¿sí? Que tiene que ver con la vista, en función de lo que tengamos en la vista, de la unidad de medida, va a definir esta distancia que uno pone aquí. Entonces el radio de búsqueda, dentro de ese radio de búsqueda, dentro de un círculo definido a partir de ese radio, ¿sí? Dentro de todo ese área que queda definida a partir de este radio de búsqueda de tantos metros, va a analizar cuántos y cuál es, digamos, la cantidad de vecinos que encuentra con los valores, en este caso, de densidad poblacional. Entonces, el radio de búsqueda es importante, no es lo mismo ponerle un radio de búsqueda chiquitito o un radio de búsqueda muy grande, ¿sí? Entonces, esto va a definir la relación de vecindad que queremos que tenga para que estime, ¿sí? El valor de densidad poblacional. Esto va a tener que ver con el grado de detalle también, así que estos siempre son parámetros, como venimos viendo en otras herramientas, que uno tiene que modificar o tener en cuenta, ¿sí? O tener criterio de qué al menos está queriendo decir. Y luego, en la última opción, que les habla de las unidades del área, eso tiene que ver con en qué unidades va a estar expresado el resultado, ¿sí? El output va a estar expresado, en este caso, en kilómetros cuadrados. Esto tiene que ver con el output y no con la unidad del radio de búsqueda, ¿sí? La unidad del radio de búsqueda va a estar en función de la georreferenciación de la vista. En cambio, repito, esta opción tiene que ver con el desplegable, ¿sí? Con la unidad de medida en el archivo de salida. Si lo vamos a ver en metros, lo vamos a ver en kilómetros cuadrados. Acá uno podría seleccionar otra opción, ¿sí? Le vamos a dejar en kilómetros cuadrados, así que lo expresa en función de la unidad de kilómetros cuadrados los datos de salida. Bueno, le vamos a dar OK y vamos a generar entonces un mapa de calor ponderado, ¿sí? Por población total. Un mapa de calor de, en función de los radios censales ponderado por la población total. O sea, vamos a obtener un mapa de densidad poblacional, ¿sí? Porque este mapa de calor lo que genera es mayor o menor concentración, mayor o menor densidad de esa variable, o sea, de la población en este caso, ¿sí? Zonas de mayor o menor densidad, de mayor o menor intensidad o mayor o menor concentración de esta variable, que en este caso sería la población total. Así que vamos a obtener un mapa de calor de la densidad, ¿sí? Un mapa de densidad poblacional.
Aquí nos hizo el resultado. Vamos a ver el output, ¿sí?, de salida, el mapa de densidad. Vamos entonces a sacar los centroides, los límites censales, y nos quedamos con el mapa de calor, de densidad, ¿sí?, de total poblacional. Por default nos lo, digamos, muestra con esta estilización, donde vemos el fondo, en una rampa de colores del azul, dividido en tantas clases según algún método de clasificación, ¿sí? Recuerden que nosotros podemos y debemos, ¿sí?, estilizarlo en función de nuestro interés. Lo que nos está mostrando entonces es los lugares, ¿sí?, más oscuros, ¿sí?, en función de la lectura del desplegable de la leyenda. Vemos que los lugares más oscuros es donde hay mayor valor, ¿sí?, de densidad poblacional. Aquí, aquí, aquí y esta parte de aquí, ¿sí?, y un poquito acá. Podemos ir viendo entonces dónde son los lugares que detectó que hay mayor densidad poblacional y los lugares donde hay menor concentración del fenómeno, ¿sí? Lo que podemos hacer es también, como les decía, estilizarlo, ¿sí? Vamos a excluirle el fondo, ¿sí?, el no data, por así decirlo. Vamos a ir a simbología. Recuerden que aquí sí le decimos que el no data sí lo despliegue con un no color, digamos con sin color, pero es la opción que estaba. Fíjense que al aplicarlo no lo saca porque dentro en este rango de colores nos está poniendo del 0 al 6 y pico, lo está incluyendo. Lo que podemos hacer entonces es excluirle el valor 0, ¿sí?, para sacarle el fondo. Vamos a la parte de clasificación, ¿sí?, de los métodos estadísticos, de los métodos de corte de clase en que queremos representar la información, y en la parte de exclusión le decimos que nos excluya el valor 0. Le ponemos a aplicar. Fíjense cómo cambia, ¿sí?, el histograma cuando excluimos el valor 0 o cuando lo incluimos. Le damos OK. Y ahí sí nos sacó, digamos, el fondo, sí, que era como una especie de no data en el sentido de que no tenía valor, aunque no era no data porque sí tenía valor, que era valor 0. Bien, le podemos dar una rampa de colores donde nos muestra en rojo los lugares cálidos, digamos, donde hay mayor concentración del fenómeno, y que nos muestre en azul los lugares fríos, ¿sí?, donde hay menos calor, menos concentración del fenómeno. ¿Sí? Ahí es un poco, se ve un poco mejor, ¿sí?, a la visualización con este contraste de colores. Fíjense los lugares donde hay mayor densidad, ¿sí? Esto es un mapa de calor donde hay más, digamos, densidad del fenómeno, en este caso del total poblacional, ¿sí? Estamos hablando de un mapa de densidad de la población, por ende nos está mostrando la densidad poblacional. Acá lo estamos viendo por intervalos iguales. Podemos utilizar como método el método de cuantiles, ¿sí?, y le vamos a decir que nos muestre en 10 clases. O sea, lo que estamos haciendo es decirle que nos represente los valores que adopta esta variable en deciles, ¿sí? En cada intervalo voy a tener el 10% de mis casos, ¿sí? Siempre es bueno también para mostrar justamente la ubicación según la concentración, ¿sí?, del fenómeno, el utilizar, por ejemplo, los cuantiles.
¿sí? Vamos a ver la leyenda, ¿sí? Ustedes recuerden que si quiere uno puede, digamos, quedarse con el 30% más denso, serían estas tres clases, o con el 30% menos denso, ¿sí? Depende cuál es lo que interesa, si los lugares donde no hay mucha densidad de población o los lugares donde hay mayor densidad de población, a partir de la información, ¿sí?, de los radios censales. Fíjense que esto está dado por, o sea, a partir de los centroides, ¿sí?, de la información que estaba caracterizando a los centroides. Fíjense que los lugares de mayor calor, ¿sí?, los focos de calor, los lugares rojos, tienen que ver con esta relación de vecindad en función del radio de búsqueda que definimos. Es porque el valor, ¿sí?, de la variable ponderada, en este caso de la población total, está acentuada, y también lo que está acentuado es la relación de vecindad, es la cercanía de los puntos, en este caso de los radios o de los centroides, ¿sí? Fíjense que en esta relación de vecindad, digamos, como que toma en cuenta cuántos vecinos entran dentro de ese área de búsqueda, y no solo cuántos vecinos entran, o sea, su cercanía, ¿sí? Acá hay mayor concentración de puntos, acá hay mayor concentración de puntos, aquí, pero también está ponderado por el valor de total poblacional que tienen cada uno de esos puntos, que en estos lugares además se encuentran más próximos entre sí, ¿sí? Entonces no solo es una concentración de cercanía, ¿sí?, una densidad porque hay más, digamos, vecinos incluidos en ese área de búsqueda, sino que también está ponderado por la variable total poblacional. Esto es la diferencia de lo que les decía. Cuando nosotros íbamos a la herramienta de kernel, ¿sí?, de densidad de kernel, si nosotros en el campo de ponderación no le ponemos nada, le ponemos known, ¿sí?, como opción, lo único que va, digamos, a pesar en la densidad es la cantidad de vecinos incluidos en este radio de búsqueda. Si yo le pongo non, no va a estar ponderado por ninguna variable, ¿sí?, por ninguna variable z, como en este caso el total poblacional, sino que va a estar solo, digamos, el peso de la densidad va a estar dado solo por la proximidad, por la cercanía de cuántos vecinos entran en ese radio de búsqueda. Entonces, esa es la diferencia entre ponerle non o ponderarlo, no solo que me tome en cuenta cuántos vecinos entran en ese radio de búsqueda en función de su proximidad, sino que encima en función del valor de población total que tienen esos puntos que se encuentran más o menos cercanos, ¿sí? Bien. Algo que también podemos hacer es digamos, contrastar, ¿sí?, o ver cómo se relaciona esta información obtenida en formato raster, o sea, esta matriz de datos donde la z es el total poblacional, o sea, la densidad, ¿sí?, en este caso, porque es un mapa de densidad, este MDT que obtuvimos con los polígonos, con cómo se comporta la misma variable en la información original de los radios censales. Entonces lo que vamos a hacer es también estilizar esta variable con las mismas características para ver justamente esta relación, ¿sí?, a ver cuál es la coherencia que debiera existir. Vamos a categorías. Vamos a hacer total poblacional. Perdón, no por categorías, por cantidad quise decir, ¿sí?, que es la parte de variables cuantitativas, ¿sí?, no categorizarlo, sino la parte de cantidad, ¿sí? Bien, vamos a elegir de cantidades la opción de color graduado, lo estilizamos por población total, ¿sí? Lo en 10 clases, igualmente que el otro. Vamos a clasificación. Acá vemos las 10 clases por cuantiles, exactamente con los mismos parámetros que hicimos antes. Vemos el histograma, la distribución de datos, ¿sí?, de esta variable que es total poblacional en los radios censales.
Entonces lo tenemos en 10 clases, con la misma rampa de colores, ¿sí? Y total poblacional los tenemos estilizado y lo vamos a aplicar. Hay una forma de ponerle transparencia rapidísimo acá en ArcGIS, es botón derecho sobre la parte gris, que ustedes saben que se despliegan un montón de barras de herramientas para distintas funciones. Hay una que se llama efecto, que me dice que la tengo ya incorporada, debe ser esta, la arrastro, acá está. Y la traigo, y lo que le puedo decir, tengo que elegir la capa correspondiente. A la capa de arriba, la de radiosensales, le voy a dar un poquito de transparencia, ¿sí? Para ver qué pasa abajo o cómo se correlaciona, a ver si logramos ver algo. A veces es bastante útil y otras veces, depende cómo tengamos las capas estilizadas, no se aprecia tanto su efecto justamente. Bueno, lo que estamos viendo acá entonces es un mapa de calor, sí, es un mapa de densidad poblacional, porque fue un mapa de densidad del total poblacional. Ahora, lo que estamos viendo acá es un mapa de la distribución espacial del total poblacional, no de la densidad, ¿sí? Por eso, digamos que si uno compara, pareciera que no habría correlación, ¿sí? O que, sin embargo, estamos en 10 clases, las rampas de colores son bastante similares, ¿sí? Estamos en métodos cuantiles, claro, porque lo que tenemos que mapear aquí para observar una mejor, digamos, correlación entre el comportamiento de ambas formas de visualizar una misma variable, sería mapear la densidad poblacional, no el total poblacional, ¿sí? Entonces, para eso, lo que podemos hacer, nosotros tenemos en la tabla de atributos, debiéramos generar un campo de superficie, ¿sí? O un campo, acá está el campo, ¿sí? Podemos generar nuevos, pero bueno, para repasar rápidamente, generamos entonces un campo nuevo para calcular el área, la superficie, ¿sí? Entonces, teniendo el campo de total poblacional y ahora el campo nuevo de área, directamente ya vamos a poder tener para esta capa la densidad poblacional, ¿sí? Agregamos un campo, esto va a ser la superficie, le vamos a poner la superficie, ¿sí? Lo vamos a poner, lo queremos con decimales, le voy a dar un amplio margen, ¿sí? Para que pueda hacer el cálculo. Recuerden que double es que soporta, es para variables numéricas, ¿sí? Cuantitativas y continuas, ¿sí? No enteras, sino que soporta decimales. Vamos a ir a calculadora de campo. Nos va a decir que va a editar en la capa, obviamente le decimos que sí. No, perdón, no es calculadora de campo. Calcular geometría. Esta es la opción, sí, que nos edite la capa. Le decimos que sí, que queremos el área. Fíjense que es importantísimo, ¿sí? Que esté la capa proyectada. Recuerden que no es lo mismo calcular un área en coordenadas planas que en coordenadas geográficas. Le vamos a decir que utilice el mismo sistema de coordenadas y que lo realice en metros cuadrados, o podríamos decirle en kilómetros cuadrados también, ¿sí? ¿Por qué no? Ahí nos calculó entonces la superficie, ¿sí? El área de cada polígono, de cada radio censal, expresado en kilómetros cuadrados. Entonces, ahora sí, teniendo la población total, ¿sí? Contenida en un área, en una superficie determinada, vamos a poder calcular la densidad poblacional para cada polígono.
Ustedes saben que hay dos formas, ¿sí?, de que uno podría obtener este dato. O generar un campo nuevo y con calculadora de campo calcular la relación, o directamente, al simbolizar, al estilizar, le decimos que lo normalice por el área, ¿sí? Que es lo que vamos a hacer, que es muchísimo más rápido. Entonces, en vez de estilizar la población total, lo que vamos a representar, ¿sí?, va a ser la densidad. Así tiene mucho más relación compararlo con el mapa de calor. Entonces acá continuamos con la población total, normalizado, ¿sí?, por el área. Esto sería como un dividido por, ¿sí? La población dividido el área nos va a dar la densidad. Que me lo haga en 10 clases. Esto es la estilización, ¿sí? No estamos modificando la tabla en este caso, sino que al utilizar la normalización permite a efectos de visualización hacer el cálculo, pero no edita la tabla, no estamos haciendo ningún cálculo a nivel atributo, como hicimos para calcular la geometría. Entonces tenemos en 10 clases por cuantiles, la misma rampa de colores, ¿sí?, y la densidad poblacional. Bien. Ahora sí, vamos a comparar. Fíjense que tiene mucho mayor sentido, ¿sí?, la ubicación de las zonas de mayor densidad, tanto para el mapa de calor como para la estilización del vector de límites censales. Fíjense aquí. Estos sectores donde está rojo, ¿sí?, donde hay mayor densidad, es donde están bien marcados estos focos de calor, ¿sí? Aquí también vemos una zona de alto foco de calor, ¿sí?, de alta concentración de densidad poblacional, y también está bastante relacionado con lo que nos muestra la representación de la misma variable, pero a nivel de polígono, ¿sí?, de radio censal. Entonces, acá es lo que les decía, que la herramienta de efectos, ¿sí?, de transparencia, a veces es bastante útil utilizarla y es mucho más útil manejarla desde esta barrita, desde esta herramienta, ¿sí?, que estar configurando a cada capa desde las propiedades de la capa. Bien. Fíjense ahí, ¿sí?, esta parte que es bastante roja para ambas. Esto es lo que les decía antes, ¿sí?, como acá la transparencia nos ayuda a ver, habría que seguir, ahí se ve un poco más, ¿sí?, indagando para una mejor visualización. Bien, son todos recursos a nivel de visualizar que pueden agilizar el análisis, ¿sí?